A todas, a todos y a todes, bienvenidos a La Serafina, espacio cultural feminista. Muchísimas gracias Rosa, Carolina, a todas las chicas de La Serafina por recibirnos una vez más, como siempre, en esta casa que es nuestro refugio ante tanta intemperie. Gracias Sonia por el espacio. Bueno, esta noche estamos acá con Omar Beretta y Nico Martínez de la colectiva Cuarto Mundo, con James Muriel y Fachu Aguilar y yo, Paolo. Queremos presentarles el libro Puto el que lee, Puta la que lee, Putele que lee, o como quieran llamarle. Este cuadernito es una suerte de ensayo editorial que reúne 13 cuentos de escritores desobedientes. Lo llamamos así porque tiene un contenido bastante potente, bastante visceral, al que les vamos a ir adentrando un poquitito a lo largo de esta noche. Este proyecto empezó allá justo poco tiempo después de que se detonara la pandemia y el confinamiento de marzo del 2020. En ese momento Omar y Nico, productores del programa Puto el que lee, la serie de podcast de Cuarto Mundo, me convocaron para realizar una convocatoria a cuentos, sin muchas expectativas, sin ningún tema detonante, sin nada. Para mí fue un honor muy, muy grande y un desafío tremendo porque arrancamos en un proceso, en un momento que fue muy, muy difícil, un momento donde creo que muchas personas perdimos un poco la brújula, nos perdimos y buscamos caminos alternativos para de alguna u otra manera intentar redibujarnos y cambiaron nuestras prioridades. Para muchas personas cambiaron nuestras prioridades, cambiaron nuestros paradigmas, cambiaron también nuestras formas de vincularnos sexoafectivamente con las personas y con nuestras familias. Fue un trabajo, creo que de alguna u otra manera difícil. Tuvo sus desafíos. En primer lugar, conformar un equipo editorial con ganas de generar materiales diferentes o que tengan de alguna u otra manera un cierto contenido que medie entre lo artístico, lo estético, también entre lo literario, pero con una determinación política fundamental. Y fue así que convoqué al artista James Muriel y a la poeta y activista Fachu Aguilar, y así empezamos a arrancar este material y a hilvanar un poco las primeras ideas, las primeras cosas que fueron saliendo en un proceso largo, un proceso de muchos encuentros, sobre todo con James, que es un artista a quien admiro un montón y que me complementa muchísimo, porque yo soy una persona, por más que Omar considere lo contrario, yo me considero súper estructurado y súper cuadrado en muchos sentidos, y eso se refleja un montón en este material. Y por eso le seleccioné y le invité a James, que es un artista que trabaja muchísimo a partir del gesto, de la rabia, pero al mismo tiempo con muchísima ternura. Y nos complementamos muy bien. El proceso, como les comentaba, fue complicado, sobre todo porque estábamos en un contexto de mucha desidia,
de mucha incertidumbre, de muertes por todas partes. Y nosotros ahí en un pequeño refugio de Sajonia intentando ver qué hacíamos con todo esto. Y una de las cuestiones que nos atravesó de una forma muy determinante es darnos cuenta que nos habían sacado muchas cosas, nos habían robado una vez más ese lugar en el que nos reivindicábamos desde esos besos revolucionarios que luego se volvieron amenazas. Una vez más volvimos a encontrarnos en el lugar en el que nos ponían como amenaza, porque nuestros besos se volvían eso. Nos obligaron al distanciamiento, al aislamiento, y creo que nuestra comunidad, la comunidad LGBTI, sabemos mucho de pandemias, y la alarma de un nuevo virus nos volvió a colocar en un lugar de amenazas, apuntándonos y señalándonos una vez más como personas de alguna u otra manera contagiosas. Y en ese contexto, una suerte de unos 50, casi 50 artistas, escritores, se animaron a escribir desde sus encierros, desde ese lugar de encierro, desde diferentes lugares del sur global. Nos empezaron a llegar un montón de textos, un montón de relatos preciosos, y seleccionamos 13 textos, 13 relatos bastante dispares, pero que de alguna u otra manera tenían en común una tripa muy fuerte que se ve reflejado, y que para nosotros fue un desafío intentar darle cuerpo. Pero sin embargo nos encontramos en todos esos relatos, y cual fuéramos virus nuevamente empezamos a diseminarnos por todo el continente. De repente nos damos cuenta que los espacios que son nuestros espacios y que no podíamos habitar, que eran las calles, que son los bares, que son los boliches, que son los baños, los espacios públicos, las plazas, los cuartos oscuros, eran los lugares a los que no podíamos estar. Y nos encontramos en los baños, en ese espacio húmedo entre lo político, lo público y lo privado. Y desde ese lugar empezamos a construir y a desplegar con una suerte de pruebas y errores también, un contenedor, que es el concepto que disparó a todo este cuaderno, que es la idea del baño, del espacio, del baño como espacio público, como contenedor. Y empezamos a construir, yo desde mi estructura tan cuadriculada, cual azulejos de baños impolutos, cuadriculados, a permitir que James empiece a invadir de a poco, a vivir esos espacios, esos bocetos, esos papeles, esas líneas, todo lo que íbamos bocetando, a partir de todo lo que interpretábamos también de los diferentes relatos. Y finalmente llegamos a atravesar desde ese espacio blanco, impoluto, de los baños que también se aspiran a sostener una idea de salud, de limpieza, de pulcritud, a empezar a vivirlo eso, empezar a escribir entre esos muros, que son finalmente muros de denuncia, muros de expresión. Empezamos a invadirlo todo y a vomitar la rabia. Y de alguna u otra manera, este cuaderno refleja un poco eso.
queremos invitarle a hacer este recorrido por este baño y invitándole un poquito a la lectura. Voy a leer el texto que abre el cuaderno, que dice, que refleja, a nuestro parecer, de una forma bastante sólida lo que intentamos expresar. Esto es un cuerpo leído. ¿Es un cuerpo leído cómo? Un cuerpo no es un cuerpo hasta que es leído. Antes decían visto, decían definido. Un cuerpo no es leído hasta que es leído cómo. Cuando un cuerpo comienza a ser leído cómo. Comienza a ser un cuerpo. Comienza a existir como lo mismo para quien lee. Y solo si entonces, para quien es leído, otro cuerpo se mira a sí mismo, se lee, esto es un cuerpo leído. ¿Es un cuerpo leído cómo? Es un cuerpo que se lee a sí mismo. Este es un fragmento de la colectiva Yocasta de Madrid que refleja mucho lo que intentamos mostrar. De alguna forma, intentamos también reflejarnos y reivindicar el lugar en el que nos encontramos en esos textos y reafirmar que existimos, que siempre hemos existido y que vamos a seguir existiendo. Y nada, yo solamente quiero agradecer a todas las personas que vinieron esta noche a compartir con nosotros. Estamos muy agradecidos y esperamos que puedan llevar un poquitito de todo lo que hemos puesto también acá, no solamente nosotros, sino sobre todo las 13 personas que participan en esta antología. Y nada, quiero agradecer a todas las personas que han sido parte de este proceso, a Manu Alviso, que es mi soporte afectivo, y a toda la red afectiva que está alrededor nuestro, un tejido precioso. Y solamente eso, invitarles a que hagan este recorrido con nosotros. Gracias. Esto como esos diálogos de borracho, ¿viste? Que uno no se acuerda, cada uno cuenta la anécdota distinta. Bueno, ahí al principio de la pandemia yo me acuerdo que Paolo nos convocó, él ahora dice que lo convocamos. Yo lo que sé es que Nico armó el primer grupo de WhatsApp, así que eso es como que donde se empezó a discutir todo este delirio, ¿no? Bueno, qué felicidad enorme estar de vuelta en este templo del amor y de la revolución que es la Serafina. Gracias por estar siempre abierto. Y bueno, ya creo que Paolo dijo todo lo que yo iba a decir, pero un poco yo recuerdo que vino con esta idea delirante de largar una editorial, empezar un libro, una cosa así, y estábamos en esa zona de la peor turbulencia, cuando no había vacunas, no sabíamos si esto iba a durar 10 años, realmente habíamos quedado todos varados por distintos lados, lejos de nuestros afectos, hartos de las conversaciones por Zoom, y bueno, y empezamos a tener unas charlas. Y ahí a Nico se le ocurrió la idea de hacer una convocatoria mundial de relatos. El mundo mundial. Y así, aprovechando la plataforma de Puto el que lee, que también es este delirio maravilloso al que me convocó Nicolás Martínez una tarde ahí caminando por Asunción. Bueno, lo metimos en esa plataforma que recorre mucho camino Sudaca. Y largamos esta convocatoria que no tenía destinatario en realidad, era tema libre para todas las personas del planeta en idioma castellano o guaraní. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezó una tormenta de textos, un granizo así sin parar, de unos textos realteraditos, porque no es que eran, viste, te das cuenta que esto lo habían escrito ahora en el encierro. Y algunos por el lado de la dictadura, algunos por el lado de la identidad, otros por el lado de la humedad, otros por el lado de lo que no tenemos, de lo que perdimos. Empezaron unos cuentos que tenían mucho que ver con la salud mental, mucho que ver con ese estado en el que íbamos entrando, ¿no? Y acá les compas también tuvieron la idea maravillosa de que los postulantes
no solamente manden el texto escrito, sino que también que manden un MP3. Y entonces armamos una playlist que está en el canal de YouTube de Puto el que lee. Por favor, suscríbanse. Y el libro tiene un código QR, por favor, cómprenlo y métanse en ese código QR. Y empezó a acompañarnos, yo estaba muy solo, muy lejos en la pandemia, y empezaron a llegar todas estas voces de todos los rincones en este castellano que se alejó tanto de aquel lugar lejano de donde vino una vez y empezó a mestizarse y empezó a cambiar, y había con regionalismos, con lunfardo, con yopará, con, no sé, con todo tipo de referencias, algunas palabras que no entendíamos pero podíamos inferir, y se armó una especie de Babel hermosa, que a mí por lo menos me acompañó muchas tardes, esa playlist con las voces desesperadas, irónicas, enojadas, furiosas, deprimidas, en fin, toda la escala de lo que iba pasando. Voy a decir solamente que fue muy difícil el criterio editorial de este volumen, porque hay unos 50 semifinalistas que están todos en la playlist de YouTube. La gente votó en YouTube, lo que es algo súper arbitrario, porque no quiere decir nada, pero por lo menos escucharon, logramos socializar esa escucha y esos relatos desde el encierro. Y bueno, tratamos de tener un criterio editorial mínimo. La verdad es que todos los cuentos estaban para publicar, pero había relatos de viaje que no tenían nada que ver con los otros. Así que le dimos este pequeña unidad que tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con el estado alterado, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la evocación de la dictadura incluso por personas que no la vivieron, que eso es algo que nos parece muy interesante, ¿no? Vivir la memoria de lo que nos pasó. Y así se armó este texto que, como decimos en el prólogo, es una orquesta que nunca se juntó a ensayar, así que el resultado es un concierto muy desafinado, por eso muy rico, muy desobediente, una especie de ritual pagano de la desesperación, y que es una alegría enorme porque en un momento no sabíamos si íbamos a lograr poder juntarnos cuándo hacer esto. Igual hace una semana tampoco pensábamos que íbamos a llegar a la presentación de hoy, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que acá estamos. Claramente no podemos contarles exactamente cómo fue, porque es así, pero bueno, compren el libro y disfrútenlo. Es un texto para morder, para leer, para lamer, para meterse por los ojos, por las orejas, para llevárselo al baño, así que bueno, que lo disfruten mucho. Ahora, Nicolás. Va a leer un ensayo hermenéutico, sistémico, epistemológico de la... Los dejo con el cerebro, y no solamente la cara bonita, sino el cerebro de este... Hola, a ver, ¿se me escucha bien? Sí. Hola. En realidad sí, un poquito te quería compartir una reflexión de también, porque hay muchísimas cosas que, o sea, durante todo el proceso de articulación de Puto el que lee, nos empezamos a hacer muchas preguntas también, porque entrevistamos muchos artistas de diferentes espacios que construían poesía, narración, etcétera, teatro, etcétera, etcétera. Y justo cuando cae el tema de la pandemia, muchísimas nos preguntamos exactamente. Espera un segundito, o sea, con todo el advenimiento de todas las reacciones, de todas las expresiones reaccionarias que se empezaron a manifestar en todo el mundo, con los antivacunas, con los anti-ideas, los antis, nos empezamos a preguntar cuál era la función que cumplía la narración y la poesía y el teatro y el arte en líneas generales, porque de repente parecía así, tipo, todo vos veías que el ascenso de las ultraderechas por todas partes del mundo, y vos decías, yo estoy acá encerrado escribiendo una poesía sobre Ñandutí, o etcétera, etcétera. Entonces te preguntabas, ¿cuál específicamente es la función que cumple esto? ¿Sirve de algo? ¿Qué hago? ¿O es simplemente una especie de un nicho medio narcisista o no? Estoy tirando todo el bajón, ¿verdad? Pero también a partir de esas reflexiones, eso sirvió como disparador, no termina ahí. Sirvió como disparador porque empezamos a reflexionar entonces, justamente empezamos a reflexionar sobre la función del arte, y una de las cosas a las que llegamos a consenso, digamos, es cómo el arte puede
O sea, la función del arte muchas veces tiene que ver con la construcción de una forma de ligamento con esos territorios que nosotros ocupamos. Esos territorios pueden ser territorios físicos, geográficos, o tienen que ver también con lo corporal. Muchas veces la dinámica del mercado, sí, ya empieza el zurdo, ¿verdad? Pero muchas veces la dinámica del mercado nos aleja de esa producción que nosotros creamos. Hay como que toda una especie de estructura jerárquica mega globalizada donde el director de una organización que viene de Noruega y que vos tenés que más o menos hacerle entender cómo se relacionan algunas cosas en tus espacios para que ese te dé permiso y libere los fondos, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces tenés que diseñar tus proyectos como para que a esos diferentes directores de diferentes partes del mundo entiendan o aprueben, y muchas veces esas dinámicas no tienen mucha conexión una con otra. Entonces, una vez leí una experiencia que tuvo una ciudad en Gualeguaychú, en Argentina, en donde está uno de los riachuelos más sucios del mundo, creo que el segundo o el tercero más sucio del mundo. Hay un río que está bastante contaminado. Y una de las reflexiones que se hicieron de diferentes colectivos fue cómo hacemos para poder limpiar este espacio, pero no solamente para limpiar nosotros, porque aparte de los millones de dólares que nos va a costar, para que se mantenga limpio, para que sea una cultura que respete y proteja el río, en el riachuelo. Y una de las ideas que se les ocurrió y que se llevó adelante y efectivamente tuvo resultados positivos fue empezar a construir puentes de un espacio a otro, varios puentes, muchos puentes. ¿Cuál era la intención de eso? Que la gente de un espacio y del otro empiecen a apropiarse y tengan experiencias y tengan memorias y tengan historias, tengan amores, tengan odios, tengan peleas, tengan abrazos, tengan sexo, tengan todo lo que quieran, siempre al borde del río o encima del río o entre el riachuelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces la mejor manera de reterritorializar, es difícil la palabra, reterritorializar los espacios es construyendo una narrativa al respecto de eso. Es disputar la memoria, disputar el sentido que el mercado o los movimientos reaccionarios quieren de cierta manera cambiar. Hoy en día que nosotros tenemos en gran medida una disputa por el sentido con el tema del lenguaje inclusivo, la comunidad trans, etcétera, etcétera, que hay como que una reacción de ultraderecha en torno a eso. Hay una cuestión ahí que tiene que ver mucho con la construcción de una narrativa que nos permita reapropiarnos y vincularnos con esos territorios que pueden ser un territorio geográfico como también puede ser nuestro cuerpo. ¿A qué voy con todo esto? De que llegamos entonces hacia la conclusión de que narrar y ejecutar esa potencia imaginativa tiene que ver un poquito con esta trinchera primigenia del pensar un futuro, que es la creación y la imaginación. Entonces, esa función nos dimos cuenta, ok, entonces el arte tiene un poco, o sea, tiene sentido porque es como que ese primer escalón que nos permite poder avanzar hacia lo que nosotros podamos empezar a discutir por ese porvenir y ese futuro. Entonces, esa de cierta manera llegó a ser nuestra conclusión de por qué es importante seguir escribiendo, seguir creando, seguir imaginando. Porque sin ese primer ladrillo, todo el resto se cae. No existe castillo sin ese primer ladrillo. Entonces, esa también nosotros pensamos que es la función de la creación artística, que tiene que ver con ese primer paso que se da para poder pensar un porvenir comunitario y reterritorializar los espacios que ocupamos, sean estos geográficos o sean estos nuestros cuerpos. Con eso termino y le paso el micrófono a Omar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora viene lo mejor, que es una muestra gratis de este milagrito literario que van a poder comprar hoy por 30.000 guaraníes, última fecha, y con stickers incluidos. Reclamen sus stickers. Y comienza unas lecturas performáticas y le vamos a dar la bienvenida a James y a Fachu, que van a arrancar con esta degustación literaria. Vamos a arrancar con esto. Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a esta experiencia. Esto se llama La Edad de Siempre, de Patricia Resquís Castro.
Cuando salí a la brillantez de la luz, desde la oscuridad del cine, solo tenía dos cosas en la cabeza: Johnny Depp y matar a mi abuela. Mi madre me había pedido pasar por su casa después del cine. Antes de salir, me miró de arriba a abajo, con las manos en su cadera. Es obvio que no confía en mí, y hace bien, no soy de fiar. Tengo mala fama, y el tipo de fama que requiere toda clase de excesos, como incendiar la cocina, cortar la cola del gato o reprobar octavo. Me subí en el primer bus que apareció. Tenía asientos libres, así que tomé esa como buena señal y fui al fondo. En la mochila encontré un bolígrafo y empecé a garabatear en el asiento la palabra puta. Si alguien me hubiera visto, le habría dicho que ese es mi nombre. En ocasiones, sueño que mato a mi abuela. Ella no tiene arrugas ni lunares, no tiene olor ni vello ni otras señales corrientes. Solo es gangosa y clasista. Su voz de idiota me vuelve loca. Sin embargo, es el tema de conversación favorito de los chicos de la escuela. Lengua de trapo, le dicen todos. Y se orinan de risa cuando viene a buscarme. Yo la llamo vaca imbécil. Habla tonterías sobre temas que no entiende. Los derechos de los inmigrantes, la reencarnación o el sexo. Quisiera morderle la lengua o arrancársela y meterla en la licuadora. Humilló a Vanesita. Es una niña cochina. Me decía mientras preparaba su desabrido guiso de lentejas. ¡Cállate!, le grité, mientras pateaba todas las puertas de su casa y ella se burlaba de mí como una morsa grasienta. Era un monstruo feliz y yo esperaba que de la boca se le cayera una oreja o que por la nariz se le asomara la lengua. Quería que se abriera la tierra y desapareciera mi abuela. O yo. Nunca le agradó a Vanesita. Algunas tardes, cuando venía a cuidarme, nos servía el té en tazas distintas. Yo bebía en una taza de cerámica, acompañada de pan caliente y mantequilla. A Vanesita le servía el té en una taza de plástico y le daba el pan del día anterior. Quería encerrarla en el congelador y sacarla hecha escarcha. Cuando la veía lavar la taza de plástico, enjuagaba hasta 3 veces con agua limpia. Olía el vaso como un cerdo huele su excremento. Y al terminar de hacer el ridículo me decía: en este vaso le tenés que servir siempre. A veces pienso en Vanesita, en sus labios marrones que me parecen el colmo de la belleza, sus uñitas con mugre, el olor de su pelo. Cuando suda huele a ruda. Venía a buscarme todas las tardes a jugar, tocaba la ventana y me preguntaba: ¿qué estás haciendo?, con su voz de pajarito. Mis padres le alquilaban un pequeño cuarto a ella y a su familia. En ese tiempo todos compartíamos el único baño que había en casa. Cómo nos gustaba encerrarnos ahí por horas. Esperábamos que todos estuvieran dormidos y atravesábamos el patio a oscuras, muertas de risa. Jugábamos con agua, con el champú y las toallas. Y más tarde y antes de que apareciera alguien, nos sacábamos la ropa. Al principio con vergüenza, luego con tierna naturalidad. Ella era tan delgada que podía contar sus costillas. Tenía marcas en todo el cuerpo. Todas llevaban el nombre de su madre. Pasaba por mis dedos su cara, su espalda, sus rodillas. Y ella contaba los lunares de mi espalda. Nos dábamos besos con los labios cerrados y los ojos abiertos. Luego nos abrazábamos desnudas. Juntábamos nuestros vientres hasta sentir cosquillas en el estómago. Un día su hermano mayor abrió la puerta y nos vio. Nos habían descubierto. Se fue un martes. Su madre no pudo seguir pagando el alquiler y volvieron a su pueblo. Yo estaba en el cole. Esa tarde le corté la cola al gato. Al bajar del bus me dirigí corriendo a la casa de mi abuela. Detesto escuchar cuando arrastra los pies. Es una holgazana. Pasa rápido, mis amigas están en la sala. Me dijo con su voz de bocina. La casa huele a mestizán y a tufo de anciana. No quiero saludarlas. Acabaría con ellas si pudieras.
Doña Martita sería la primera. Insiste en mandarme a todos los retiros de su iglesia. Le daría con un hacha en la cabeza. Saluda a Dios de mi parte, Martita, le gritaría eufórica. Pero en realidad estoy sentada tomando té y comiendo galletitas sin gluten. ¿Ya tenés novio? Me pregunta doña Carmencita. Es la más joven del grupo. Ha intentado ser mi amiga desde siempre. Y si pudiera, la secuestraría y le extraería un riñón que vendería en el mercado negro. La tomaría por la espalda, la sedaría y la metería dentro de un auto. Entraríamos a una habitación con lienzos de plástico en el piso y antes de que pueda reaccionar yo aparecería con una máscara para atarla a una silla. Pondría música de Madonna. Le cortaría la maldita cosa con un cuchillo oxidado, sin antiséptico, ni lidocaína, sin nada. Solo la fuerte música pop ahogando sus gritos de anciana. No, no tengo. Respondí educadamente. Voy a orar por ti, me dijo, y guiñó un ojo. Alguien que tiene estrabismo no debería guiñar nunca un ojo. Me pregunto cómo estará Vanesita. ¿Qué hace? ¿Seguirá yendo al cole? ¿Su hermano habrá ido al cuartel? ¿Tendrá su cuarto propio? Quiero creer que también piensa en mí. Que no quería irse sin decirme adiós. La imagino alistando su maleta, mirando por la ventana para ver si llegaba, sacando el polvo del pequeño cuarto donde dormían todos, entrando sola al baño por última vez y recordando cuando fuimos felices. Pero no llegué. Se subió al auto de su nuevo padrastro y se marchó. La cabeza de su Barbie sigue en mi velador. También guardo todos sus dibujos y 2 dientes de leche que me regaló el día de mi cumpleaños. Desde que se fue, no hay futuro, solo presente. El presente es encontrar todos los días una caricatura de mi abuela en la pizarra del colegio. El presente es un grupo de señoras temblando y ordenando a Satanás que salga de mi cuerpo. El presente es la ausencia de alguien que te recuerda que no es para cualquiera y piensas que no eres cualquiera. Mi abuela nos invitó al comedor para servir su famoso guiso. ¿Qué es de esa Imilla? Debería ser muda. Escucharla es vergonzoso, ¿De quién hablas? preguntó Martita. De los que vivían en la casa de mi hijo. Respondió la foca. La hija de la Cholita. Dijo Carmencita. Esa misma. Habló la vaca. ¿Cómo pues, Sofi? Vas a tener cuidado de esa gente. Un día es tu amiga y al otro día empiezan a desaparecer tus cosas. Dijo Martita la lameculos de Dios. No hablen así. Es precisamente esa la gente que debe conocer el amor de Dios. Recuerden que Cristo se juntaba con prostitutas y ladrones. Dijo Carmencita, la mujerzuela del pastor. No lo soportaba. No podía seguir escuchándolas. Quería que se atragantara con el maldito guiso, que una lenteja quedara atravesada en sus gargantas y no las dejara respirar. No iría por ayuda y tampoco les practicaría primeros auxilios. ¿Qué fue de esa Imilla? Volvió a preguntar. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Las mataré a todas, grité. No me pude contener. Fue imposible. Cuando me di cuenta ya era tarde. Había escuchado esa frase tantas veces en un programa de televisión que esperé el momento perfecto para decirlo. Mi abuela me miró indignada. Esas personas eran sus amistades. Quizá las únicas personas en el mundo que no le daban asco. Y yo la había humillado delante de ellas. Entrá a la cocina. Entré y cogió el cinturón que estaba en la mesa. Subite el vestido. Entonces me atizó. El primero me causó más impresión que dolor. El segundo me hizo más daño. Cada golpe fue incrementando el dolor. Me insultaba y yo no entendía ni una sola palabra. Trataba de no gritar. No quería por nada del mundo que las viejas me escucharan. Se me salían las lágrimas de los ojos, pero permanecí en silencio. Finalmente pude sollozar.
Ahora volvés al comedor, disculpate con mis amigas y terminá de comer el maldito guiso, ¿me escuchaste? Lo siento. Más fuerte. ¡Lo siento! No dijeron nada. Continuaron comiendo como si nada hubiera pasado. Voy por el postre. Dijo mi abuela. Estoy segura de que disfrutó cada azote, cada tunda propinada. Le faltó tiempo y le faltó fuerza. Tenía el mismo gesto que los soldados romanos en las películas de Pascua. Me odiaba tanto como yo a ella. Entramos en un juego perverso. Lo heredé de ella. Es justo lo que nos une, lo único que nos hace idénticas. Por solamente 30.000 guaraníes se llevan esta perla literaria, acuérdense. Ahora esto recién empieza, vamos a convocar acá a la mesa a mi personalidad paraguaya favorita, el dandy subtropical Edu Barreto. Por favor. Sí, quiero mi libro. Bueno, buenas noches. Agradecer a este grupo linde, que la batalla desde el podcast y ahora el podcast cobró vida y este cuaderno salido de los baños del encierro. Bueno, y antes de empezar quiero dedicar esta lectura a un amigo que nos dejó el 22 de mayo, Ángel Domínguez. Él fue una persona muy importante para nuestra trinchera TLGBI. En todas las marchas, cuando había música, cuando había poesía, estaba ahí él, su voz, su cuerpo. Entonces quiero pedir un fuerte aplauso para él. Bueno, y Paolo me mostró por primera vez este libro en medio de la 18 marcha TLGBI del Paraguay. Entonces fue como un chispazo esa noche, ¿verdad? Y como soy diseñador gráfico, ¿verdad? Y dije, hasta los márgenes, hasta el texto está en los márgenes como nosotros. Porque él después dice que es estructurado, pero acá hay semiótica, acá hay lenguaje visual, están los estudiantes del ISA por ahí también que están haciendo el aguante del primer semestre. Como el programa de radio, yo voy a empezar a mandar saluditos, ¿verdad? Y después se sortea el lavarropa, ¿verdad? ¿No? O el urinario. Hay un urinario, ahí está. Bueno, me voy a parar porque ya quiero dar clases, ¿no? ¿Verdad? Mentira. Bueno, me dijeron que lea hasta un cierto punto, ese tipo la puntita nomás, ¿verdad? La puntita. El resto que paguen, dice, claro. Bueno. Bueno, el pequeño aporte que hice a esta gran obra se llama El masajista. Las torturas son como fueron, aunque la tierra ha menguado, y diríase que todo sucede a la vuelta de la esquina. Wisława Szymborska. Su espalda había quedado como nueva luego de las 3 sesiones con el masajista moreno de las manos firmes. Firmes como las pijas de los otros con quienes compartió sala y cuerpo luego de la camilla. Al salir del sauna fue inevitable el comentario sobre el nuevo masajista. Mientras los amantes espontáneos se vestían para ocupar en la calle el lugar de simples coincidencias entre camisas y pantalones. Desde adolescente a Roberto le interesaron 2 cosas, escribir y los hombres. En cuadernos improvisados iba narrando su día, los posibles nombres de chicos con quienes tener besos y sexo, y la historia de su abuela, quien lo crió pasando mañanas y siestas bajo el guayabo. Luego de enterrarla, abandonó todo aquello para viajar a la capital, buscando estudiar algo que canalice su pasión por seguir escribiendo. Conoció su primer sauna gracias a un colega periodista y desde ese momento sus visitas para conocer hombres que podían rozarse en pequeñas habitaciones se hicieron habituales. La rutina era sagrada: ducha, sauna, masaje y luego sexo de a 2, de a 3, para hacer llevaderos el desarraigo y una ciudad que acababa de despertar de años de dictadura. Primero el cuello, luego los hombros para bajar por la espalda,
frenarse en la toalla y continuar por muslos, pantorrillas y pies. Roberto entregó el cuerpo al masajista de las manos firmes, luego de que coincidieran por primera vez en el turno de viernes por la noche. Pensó lo vulnerable que uno queda al estar de espaldas y dejar que otras manos busquen zonas blandas, duras, y cada yema interrogue a huesos en alto contraste. En la primera sesión no pudo sacarle ninguna palabra, y como buen periodista que creía ser, sintió un consuelo ante la respuesta de cuál era su nombre: Roque. 1992. El calor del diciembre azotaba a los transeúntes que se movían rápido por temor a la persecución de décadas. Al igual que los habitués del sauna, el estigma del 108 permanecía aún latente y había que seguir disfrutando como se podía del amor entre muchachos, aunque sea casual y pagado entre aceites y vapores. Roque se mostró conversador después de la quinta sesión, donde encontró la espalda de Roberto más contracturada que de costumbre. Fueron días de intensa cobertura periodística sobre el descubrimiento de los archivos de la dictadura, conocidos más tarde como el del terror, en la zona de Lambaré. Roberto no acostumbraba a hablar de trabajo en su templo del placer, pero esa vez el tirón con fotos de desaparecidos y fichas de torturas le sacaron los filtros. Algo de eso escuché, respondió Roque, con tono neutro ante la crónica de su masajeado, que lentamente iba quedándose dormido. Toneladas de biblioratos, papeles y pequeñas fotos iban reemplazando el olor a jazmines de la pequeña habitación. Un seco. Esa gente se lo buscó, interrumpió el sueño de Roberto, que con un impulso giró extrañado para ver la cara de su masajista, que justificaba la violencia de años contenida en esos archivos. ¿Vieron? Que son golosos ustedes, ¿eh? Un 10.000 pongan, no sé, claro. Se encontró con un rostro duro y de mirada perdida. Roque volvió a colocarlo de espaldas y con más violencia empezó a masajearlo. Esta vez retirándole la toalla con rapidez y metiendo sus manos en zonas antes no exploradas. Los dedos hábiles del profesional recorrieron las nalgas del periodista, absorto por esa fuerza no sentida antes, pero deseada. Primero el dedo medio, luego el índice en el agujero, con movimientos circulares y la voz del masajista susurrando en su oído. Todos seguimos siendo sospechosos, y más ustedes que vienen y usan nuestros servicios. Roberto no entendió la ruptura de su rutina, pero fue tarde cuando quiso cuestionar al masajista. Estaba teniendo la erección más intensa de la mañana. Vos tenés suerte de no haber caído, continuó Roque, mientras sujetaba por los brazos a Roberto y lo penetraba por primera vez. Sos igualito que el resto, puto y seguro comunista, mientras le mordía la oreja y lo penetraba con mayor intensidad. Aceptá que te gusta porque quietito te quedás. En la comisaría no habían estas comodidades, pero igual le daba pija a tus amiguitos. Continuaba el masajista con un tono de rabia contenida, mientras penetraba una y otra vez a un Roberto inmovilizado que consiguió mover la cara para respirar. Las horas fueron siglos y luego veloz momento. El administrador del sauna despertó a Roberto avisándole que cerraban el spa clandestino. Todo el trayecto de regreso a su casa fue un trance. Al llegar, se desnudó ante el espejo para ver su cuerpo, mapa del dolor, donde aparecieron las caras de muchas víctimas en cada rasguño, en cada moretón. Impresionante, estamos transmitiendo para toda la multiversa por streaming. Yo me olvidé el trípode, entonces está el celular de Nico atado con una gomita elástica a la cerveza.
Lo arreglamos, lo arreglamos. Bueno, acá por todas las redes nos están pidiendo por clamor popular que vuelva James. Así que le convocamos para una nueva intervención. Hola, súper. Bueno, este es un cuento de Analía Verónica Bustamante. Me encanta. Mundo adhesivo. Ella compró un Poxirrán de 90 gramos. Lo metió en la cartera de cuero sintético. Y mientras pagaba en la caja de la ferretería, comentó que era para la suela de unas botas. Regresó por la avenida Santa Fe moviendo el culo en un Capri blanco y un par de botas bien pegadas. No miró vidrieras, no quiso distraerse, quería llegar a su casa ya. Vive sola, en un semipiso sobre la calle Arenales. Balcón corrido, perro chico, cafetera cápsulas, expensas caras, vecinos pija, loza radiante, seguridad y soledad. Vive de alquileres, de campos y locales, que le quedaron de herencia y del divorcio. Vive de bien y para arriba. Se da gustos, viaja, aunque últimamente, según el destino, prefiere irse menos. Donde le cuesta conseguir lo suyo, la droga doméstica, prefiere no ir. Se contenta con el campo, unos días en el chalet de Mar del Plata y la temporada de invierno en la casa de Villa La Angostura. En estos lugares hay ferreterías y buen clima. Vive inconsciente una parte del tiempo mientras el efecto le pega fuerte. Luego queda medio boluda pero feliz. La primera vez que probó fue así. Se le había soltado la suela de una bota de cuero de oveja beige. Fue un domingo, todo estaba cerrado y ella se las quería poner el lunes para ir al oftalmólogo. Entonces pensó como se piensan los domingos y dijo, yo puedo. Buscó en el cajón de la cocina un pomo de adhesivo sintético viejo, ya vencido, y la pegó. Para mantenerla firme, lo único de peso que se le ocurrió fue su somier. Así que puso la bota embebida en Poxirrán bajo la pata del respaldo de su lado para que tenga más peso y luego se echó a dormir una siesta de domingo sin sentido para esperar el lunes. Se fue a un mundo adhesivo, feliz, acelerado. Hacía mucho que no se agitaba. Acarició las sábanas y sintió una textura sana, contenedora. Sus pensamientos cambiaron y fugaron livianos a reflexiones que la tranquilizaban. Todo estaba bien, ella estaba horriblemente feliz. Y pasó un descanso delicioso. El lunes llegó pegado y reparado. Y de a poco fue arreglando varias cosas de la casa. Se sentía útil y soñadora. Una tetera, la punta levantada de la alfombra, el burlete de la puerta, la azucarera, el pie de la lámpara. Pega, pega y nada, nada lo despega. Recordaba el jingle de la publicidad de la época. Era un tiempo feliz. Ahora todo en su interior se unía. La separación, el rencor de no ser madre, la envidia hacia su hermana, la decisión de dejar de ejercer arquitectura hace 20 años, la muerte de sus padres y su propia vejez en soledad. Y hubo obstáculos. A mitad de la semana, cuando pegaba la azucarera, se le quedó adherida al mantel y el mantel a la mesa y la mesa para 12 comensales en ese living amplio y poco usado. Llamó a un flete. Voló la azucarera, la mesa, el mantel y las sillas. Prefirió un espacio amplio y despejado donde tirarse al piso. Ahora que había pegado todos los bordes de la alfombra, la sala era una delicia. A sus 57 años, Beatriz Elena del Carril encontró un hobby que la salvó. Su psicoanalista le había dicho que busque algo que le interese y se pegue a eso.
Le mandamos un beso a Analía Bustamante. Bueno, estamos llegando al final, 30.000 solo por hoy. Acuérdense, reclamen los stickers que van a ser de colección, no digan que no les avisé. Y tenemos la última lectura, le pedimos a Elian que se acerque al estrado. Elian, acá responsable de esta belleza que estamos proyectando detrás nuestro. Muchas gracias a Puto el que lee y a la Serafina. Siempre les escucho de ir al trabajo, soy tu fan, entonces siempre me acompañan en esos momentos turbios de horario laboral. ¿Vieron lo que llaman tristeza postcoital? Después del coito de Edu, acá ahora viene la depresión, perdón por eso. En el encierro se aprende a observar, se aprende a escuchar otra vez los sonidos detrás del ruido, intentar comprender el movimiento de los pájaros, percibir el lenguaje de su vuelo desde la ventana, una ventana demasiado sucia como para reflejar el gesto último de quien olvida bañarse por estar masturbándose. Un miércoles, lunes por la mañana, ya no orbitamos alrededor de las manecillas de un reloj demasiado obsceno dentro de nuestra existencia, pero en esa obscenidad cabía cierta compasión. Estudié el lenguaje de las plantas sin éxito alguno, trasplanté un cactus diminuto en su vivir. Los trasplanté sin guantes y con una cuchara, la misma que luego utilizo cuando recuerdo almorzar. Por mucho que los muden, macetas más grandes son tercos en su pequeñez permanencia. Los acaricio con las yemas de los dedos, sucias de tierra mojada, los sostengo contra mi mejilla. Escucho su verbo de espinas, verbos de nervadura, sustancia en los tallos. Para ellas, las plantas, el tiempo es compasivo en su crecimiento, con ellas es compasivo. Agarré un puñado de tierra y llené mi boca de hojas secas y mis costillas de espinas, a modo de altar de sacrificio al tiempo que ya no. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es viernes por la noche. Gracias. Buena gente. Los escritores que se presenten tienen derecho a llevarse 2 de sus ejemplares cada uno. Por favor, no los revendan esta noche en esta sala. Y bueno, con esto llegamos al final. ¿Cómo era en la vida que hay que hacer? Plantar un árbol, hacer un libro y tomar los medios de producción, ¿no? Bueno, eso. Vamos por esa. Muchas gracias a esta equipa maravillosa. Gracias, Asunción. Nos vemos la próxima. Ahora seguimos acá, nos quedamos, está abierta la cocina y en un rato toca Algo de Limón. No se la pierdan, la banda del momento. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.